Bueno, en el año 2005 se estrenó una película de estilo político-policial que transcurre básicamente en Nueva York, en gran parte en las Naciones Unidas, no en este edificio, en el edificio que se está reparando. Y básicamente la trama de la película es la siguiente. Una persona que trabaja en las Naciones Unidas, de manera accidental, descubre un complot aparentemente destinado a asesinar a un presidente que iba a venir de visita a Nueva York y a las Naciones Unidas. La película se llama The Interpreter y los protagonistas son Sean Penn y Nicole Kidman. Algo que a esta altura ustedes ya sabrán es que yo no me parezco ni a Nicole Kidman ni a Sean Penn, pero con Nicole Kidman tengo algo en común. Su personaje y yo hacemos lo mismo para ganarnos la vida. Yo también soy intérprete. Mi nombre es Naum Han. Desde hace 14 años soy intérprete de la cabina española. Entonces, mi idea para hoy es actuar como si fuese una especie de guía de turismo. Vamos a hablar de la interpretación en dos partes. Primero vamos a hablar del lugar de destino y después vamos a hablar del viaje. Es decir, en qué consiste ser intérprete en las Naciones Unidas y qué es lo que hay que hacer para poder llegar a ser intérprete en las Naciones Unidas. Entonces, comenzando por en qué consiste ser intérprete, el servicio de interpretación pertenece al Departamento de la Asamblea General y Gestión de Conferencias, que tiene una sigla en inglés que es esta, DGACM. Y el servicio está integrado por 6 secciones, una para cada uno de los idiomas oficiales que hay en las Naciones Unidas. Luego vamos a volver sobre eso. En total hay 120 intérpretes. La plantilla de intérpretes de las Naciones Unidas somos 120. Y básicamente el trabajo que hacemos es brindar interpretación simultánea. Tenemos la interpretación simultánea en la que el orador habla y nosotros escuchamos y hablamos al mismo tiempo. Y la interpretación consecutiva, que es cuando el orador habla, hace una pausa, permite que el intérprete interprete lo que él estaba diciendo y luego continúa. Cada vez más por los adelantos tecnológicos y todo eso se tiende a la interpretación simultánea. Nuestro trabajo aquí es en las cabinas de interpretación que hay en las salas de conferencias. Cada vez que a una conferencia o a una reunión se le asigna lo que se llama un equipo de interpretación, ese equipo abarca habitualmente 14 intérpretes, distribuidos entre los 6 idiomas oficiales. Y digo lo de habitualmente porque a veces no se cubre a todos los idiomas. Por ejemplo, si va a haber una reunión sobre la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe, hace falta inglés para los países anglófonos del Caribe, hace falta francés, porque está Haití, hace falta español, porque está la mayoría de los países, y no hace falta ni chino, ni ruso, ni árabe. Ahora, tal vez uno se podría preguntar, ¿y por qué no hay portugués? Porque Brasil tiene como idioma oficial el portugués. Ocurre que el portugués no es idioma oficial de las Naciones Unidas. Los idiomas oficiales son el inglés, el francés, que son los 2 idiomas de trabajo en los que opera la Secretaría, y luego el español, el ruso, el chino y el árabe. Entonces, cualquier persona que venga a participar en una reunión de las Naciones Unidas puede hablar en cualquiera de esos 6 idiomas y va a tener interpretación simultánea a los otros 5. Luego surge la pregunta, ¿qué pasa si alguien viene de un país donde no se habla ninguno de los 6 idiomas? Por ejemplo, el primer ministro del Japón, que quiere hablar en japonés, o el presidente de Irán, que quiere hablar en farsi,
o el presidente de Brasil que quiere hablar en portugués. En ese caso tiene dos opciones. Una, traer su propio intérprete. Ese intérprete que lo puede interpretar a cualquiera de los 6 idiomas oficiales, que suele ser el inglés, pero teóricamente puede ser cualquiera. Esa persona, ese intérprete va a estar, en este caso en la cabina inglesa, va a interpretar del portugués o del japonés o del farsi al inglés, y las otras cabinas van a tomar esa versión en inglés y a partir de esa versión van a dar su interpretación a los otros idiomas. La otra posibilidad que tiene, si no trae intérprete, es traer una versión escrita de su discurso en inglés, o en español, o en francés, o en lo que sea, de los 6 idiomas oficiales siempre, y esa es la versión que va a dar fe. No vale que el día de mañana el primer ministro del Japón diga: ah, pero yo no dije que nosotros íbamos a aportar 200 millones de dólares, yo quise decir 200 dólares nada más. Señor, su discurso decía acá escrito 200 millones de dólares. Claro, por supuesto que el tema se va a poder discutir, pero en principio lo que vale es el texto escrito. Es así como funciona la cosa con los idiomas oficiales y cómo se resuelve cuando la persona que viene no habla ninguno de los idiomas oficiales. Perdone, una pregunta. Dentro del grupo... Si no te molesta, perdón, preferiría dejar todas las preguntas para el final, así las podemos coordinar un poquito y a lo mejor hay preguntas que se conectan o temas que yo luego voy a plantear. De acuerdo. ¿Sí? Sí, no hay problema. De acuerdo, gracias. Bueno, los intérpretes de cabina española tenemos que ser capaces de interpretar del inglés y del francés de manera directa. Ahora, ¿qué pasa si alguien viene y habla en ruso, que es un idioma oficial, o en chino o en árabe? En ese caso, hacemos lo que se llama interpretación indirecta. La cabina inglesa y la cabina francesa tienen que tener siempre una persona capaz de interpretar del ruso. Y nosotros tomaremos esa interpretación hecha del ruso al inglés o del ruso al francés y a partir de allí daremos nuestra versión en español. Si alguien habla en chino, la cabina china está organizada de otra manera y hace lo que se llama la doble interpretación. Interpreta al chino cuando hablan en los otros idiomas e interpreta del chino al inglés o al francés cuando hablan en chino. Y lo mismo con la cabina árabe. Por eso, si se acuerdan, hace un ratito yo dije que hay 14 intérpretes en un equipo y hay 6 idiomas oficiales. En inglés, en francés, en ruso y en español somos 2 intérpretes por cabina, lo cual nos da 8. En cabina árabe y en cabina china son 3, porque el trabajo es mucho más cansador. En una misma reunión, cambiarse el chip para pasar de hablar árabe a hablar inglés o hablar francés, o lo mismo con el chino, es una exigencia intelectual superior. Entonces son más y trabajan menos. El trabajo se divide, en nuestro caso, en turnos de media hora. Cuando empieza la reunión, yo arreglo con mi colega, yo trabajo de 10 a 10 y media, mi colega de 10 y media a 11, luego retomo yo y así sucesivamente. Bueno, esto sería básicamente el lugar de destino, donde ustedes estarían. El tema es cómo llegar. Yo llegué, así que se puede llegar. Según las necesidades del servicio de interpretación, periódicamente, cada 2 años, cada 3 años, se convoca a exámenes, concurso, oposición, como le quieran llamar. Hace unos años todo esto se hacía a través de los periódicos. Ahora también, pero mucho más se hace por vía electrónica. Entonces, alguien se entera que hay un examen, en este caso, para intérpretes de la cabina española.
va a internet, completa un formulario, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que tener un título universitario en el que la enseñanza haya sido impartida en español. Dentro de ese título universitario, un año dentro de esa carrera universitaria, para decirlo mejor, en definitiva tengo que saber hablar, así que me voy a corregir yo mismo, un año tiene que estar dedicado a la interpretación. ¿Qué pasa si una persona se quiere presentar y no tiene un año de estudios especializados en interpretación? Tiene que tener experiencia comprobable de 200 días de haber trabajado como intérprete en conferencias internacionales, en instituciones internacionales, etc. O tiene que tener también una experiencia de 200 días en actividades profesionales afines, la traducción, la edición. Por otra parte, ese fue mi camino. Yo llegué a las Naciones Unidas hace 25 años, haciendo redacción de actas literales. Un amigo intérprete vino un día y me dijo muy sencillamente, él dijo tú, yo voy a decir vos porque él es español, yo soy argentino, vos tenés pasta para ser intérprete, yo te voy a ayudar. Y durante 2 años me preparó para dar el examen. Lo di y aquí estoy. Ese es el primer paso, reunir las condiciones y tener 2 idiomas extranjeros, el inglés y el francés. Los otros, como les expliqué recién, no hace falta. Si alguien viene y dice, yo tengo inglés, no tengo francés, pero tengo chino, árabe y ruso, la realidad es que no lo van a aceptar. No por desprecio, sino por una cuestión de funcionamiento práctico. Es muy meritorio que tenga todos esos idiomas, pero no sirve para el propósito.